Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo aquí ya lista y preparada con la mañanera. Y el día de hoy llega el IFELET, entonces todavía les voy a estar compartiendo. Espero que sea un momento de bendición, de aprendizaje. Y bueno, seguimos con temas emocionales que trata números 14, particularmente. Vamos a ver. Un saludo a todos los que se conectan y a los que se vayan sumando. También saludos anticipados. Yo los veo al finalizar y les pongo un corazoncito. Bueno, vamos a comenzar con números 14, que está bastante relacionado con el tema de la queja, de la murmuración. Pero ayer veíamos que esta queja tiene un trasfondo, una raíz espiritual, una emoción. Entonces vamos a leer. Miren, vamos a empezar desde aquí. Estamos hablando, les recuerdo que estábamos hablando cuando Moisés manda a estos testigos a reconocer la tierra prometida, que la vieran, que trajeran un informe, y vienen 10 de ellos con un informe negativo, pesimista, que no van a poder, y vienen otros dos, que es Caleb y Josué, y ellos dicen sí podemos. Es una tierra muy, muy, fructífera, vamos a estar muy a gusto ahí, es conforme a lo que Dios nos prometió. Y sí, sí hay gigantes, pero también podemos vencerlos porque estamos confiando en Dios. Y, y ese fue el informe. Pero eh, vamos a leer números 14 del 1 al 4. Dice, entonces el pueblo se rebela. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, se quejaban, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Aquí podemos ver que el miedo fue más fuerte que incluso que la fe, que creerle a Dios. En esa queja, en esa murmuración, en esa rebelión colectiva que se hizo, que transmitieron, lograron transmitir estos 10 testigos con su informe pesimista, el miedo fue más fuerte. ¿Qué había detrás de esa queja? Un miedo que no los dejaba avanzar. El pueblo decidió entonces el temor antes que la misma promesa. Y el resultado es que ellos querían volver atrás, estar en un entorno seguro, estar, incluso decían que querían regresar a Egipto, a volver a ser esclavos, a regresar a ese control humano del pasado y a esa esclavitud emocional. ¿No te suena familiar? A veces es el temor el que nos invade y por temor a enfrentar a esos gigantes no hacemos nada o nos quedamos quietos. A veces la tierra prometida que el Señor te está dando comienza por conquistarte a ti mismo, conquistar esos miedos, esas inseguridades, te quiere llevar a esa libertad emocional. Esa, para empezar, es tu tierra prometida. En función a ella vas a ir conquistando tierras prometidas en lo material, alcanzar sueños, planes, este, y, y en eso estamos luchando. Siempre tenemos con nosotros un, un Caleb y un Josué interno, o unos 10 testigos, y unos deciden creerle a Dios y otros deciden, se van por el temor, por la incredulidad,
por lo que ven sus ojos sin estar mirando atrás. Y vemos que esta rebelión, esta falta de incredulidad tiene muchas consecuencias. Una es que Dios no actúa en medio de la incredulidad. ¿Se acuerdan que Jesús no pudo hacer milagros porque el pueblo no le creyó? Y entonces no se registró milagros en esa tierra porque la gente no le creía. Aquí vemos que Josué y Caleb van a representar entonces la mente y el corazón que decide creerle a Dios. No negaron a los gigantes, estaban presentes, pero ellos estaban enfocados en la promesa. Así cuando tú y yo estamos enfocados en la promesa, no hay temor que te venza, no hay temor que te detenga, porque no son tus fuerzas, ni tus habilidades, ni tus competencias. Es el favor de Dios actuando en tu vida. Porque con tus habilidades definitivamente esos gigantes te van a vencer, con tus competencias. Pero cuando decides creerle a Dios, que Él ya mantiene la promesa, Él es fiel, ya te dijo que te la va a dar, porque es a través de Él, no a través de ti. Cuando decides creerle a Dios, entonces vas a alcanzar esas tierras prometidas. A veces nos cuesta mucho trabajo caminar rumbo a la libertad emocional, conquistando, llegando a la plenitud de nuestras vidas, porque tenemos miedo a soltar el control, quizás tenemos miedo a soltar a enfrentarnos a esos gigantes, a esas emociones que ni siquiera las alcanzamos a reconocer o que ni siquiera queremos confrontarlas, pero Dios está contigo y Él siempre te va a llevar a un proceso de crecimiento y de restauración. Aquí vemos que la incredulidad en el capítulo 14, 26 al 30, vamos a leerlo. ...14, 26 al 30... dice... que es muy largo. Dice: el Señor castiga a los israelitas. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí, ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. Miren, aquí lo que leemos es que tu palabra y lo que tú crees tiene poder. Y recuerdan que dice en Salmos que lo que temí me aconteció. Es como parafraseado. Ellos temían morir en el desierto. Era una declaración profética y eso les ocurrió. Terminaron muriendo en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros por miedo hablamos y declaramos cosas negativas? Y nos suceden, porque como lo estamos así programando, lo estamos así entrenando, lo estamos así diciendo, nos suceden esas cosas negativas. Entonces, este punto nos habla de que también es como un tema hasta profético, ¿no? La incredulidad además bloquea el futuro, pero la fe te va a abrir caminos. La desconfianza te hace no llegar a tu propósito, que es lo que ellos estaban enfrentando. Ellos no iban a llegar a la tierra prometida. Y en este capítulo Dios es muy claro y les dice: no van a llegar ellos hasta que quiten esa mente de esclavitud, hasta que
ellos no puedo trabajar con ellos porque tienen esa incredulidad en su corazón, en su mente. Y entonces aquí podemos ver en la narración que efectivamente ellos mueren en el desierto y la siguiente generación es la que sí entra, es la que sí entra. Tenía que entrar una gente con una mente renovada, restaurada, creyéndole a Dios y a sus promesas para que Dios pudiera actuar. Aquí vemos entonces que la incredulidad siempre te va a generar en ti una resistencia al cambio. Esta resistencia te genera una desconfianza y esta desconfianza te aleja del propósito de Dios. Entonces aquí podemos aprender de este capítulo que tenemos que confiar en Dios, no en lo que vemos, no en nuestras habilidades, sino confiar en que el favor de Dios está en nosotros y que tenemos que empezar con nosotros mismos, conquistando esas pequeñas tierras prometidas que día a día nos enfrentamos, que empezamos con nosotros, y una vez que empezamos con nosotros mismos podemos alcanzar y vamos a estar listos para conquistar otras tierras prometidas, para un sueño, un plan, un proyecto, lo que Dios ponga en tu corazón. Hasta aquí vamos a ver qué otro tema. Bueno, de aquí ya nos pasamos al 14. Déjenme tomar café porque hoy hizo mucho frío. Al 15, perdón. Dice, es la rebelión, no es la 16. Leyes acerca de las ofrendas. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales. Y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas. ¿Se fijan que aquí Dios vuelve a hablar de las ofrendas? Un capítulo anterior, Dios castiga la rebelión, castiga la incredulidad. Un capítulo anterior pareciera que Dios está muy enojado, casi al borde de romper el pacto, de romper la promesa. Pero vemos aquí en el capítulo 16 que Dios nunca niega la promesa. Si Él te la dio, Él la va a cumplir. Aquí podemos ver que Dios está reafirmando la promesa. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy por habitación, la vuelve a confirmar. A pesar del pecado que vemos en el capítulo anterior, sigue hablando en términos del futuro, te sigue hablando de esperanza. Entren. Les sigue diciendo cuando entren. O sea, seguimos en el proyecto, seguimos con el propósito. A pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, Dios sigue con el propósito en tu vida. Eso es tan esperanzador. Eso nos llena tanto de paz, de esperanza viva, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dice aquí que Dios no elimina la promesa, no la descarta. Entonces, aquí las ofrendas que nos está diciendo, cuando hayas entrado a la tierra prometida, es este tipo de ofrendas representan esa reconexión con la relación con Dios, esa reconexión rota que se había hecho. Entonces aquí nos enseña que siempre tenemos que venir a Jesús, siempre podemos venir a Él, que Él no se olvida de la promesa que tiene en tu vida, que Él no se olvida
del propósito que tiene para ti, a pesar de tus errores. Tú tienes que venir con una ofrenda, dice, con una ofrenda para anular, y vemos más adelante que son esas ofrendas por los pecados que no querías cometer, o por los errores que no tenías, pues que fallaste como ser humano, como persona, pero que le reconoces, que vienes a la cruz y te arrepientes. Miren, vamos para allá. Bueno, antes de eso vamos a ir al 14 para no saltarnos. 12, 13, 14, aquí está. Dice, es más, no has llevado una tierra donde fluyen la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. Intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. No, perdón, estoy en el 16. ¿Sabe por qué me moví? 14, 16. Dice, como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Dice, bueno, esto es lo del castigo. Moisés intercede por el pueblo. Sí, dice, el principio de igualdad espiritual es el que vemos aquí, donde, ay, no lo encuentro. Ay, ya sé por qué no lo encuentro, perdón. Estaba en el 14. Perdón, estábamos ya vimos las ofrendas y nos vamos al 15, 14. Estaba en el anterior. Dice, si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Miren, aquí vemos que Dios es un Dios de igualdad espiritual, que Él no hace acepción de personas, que es un Dios de inclusión. Dice que aquí tanto extranjeros como los israelitas tienen acceso a Él, que la gracia y el llamado van a ser siempre inclusivos. Y esto nos hace tener bien presente el tema de la igualdad, de la empatía, de la integración, que todos cuentan en el reino de Dios para no ser exclusivos, para no hacer acepción de personas. Y vamos, es lo que les estaba comentando, nada más que antes venía este tema, y en el versículo 22 y 31 del mismo capítulo 15 dice, pero supongamos que ustedes sin intención no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés, y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Dice, esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria del gramo y la ofrenda líquida y con un chivo como ofrenda para el pecado. Con esta ofrenda el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. Y así está hablando de estas ofrendas por el pecado de error. Y más adelantito habla del pecado deliberado en el 31. En el 31 dice, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén, con menosprecio, y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Fíjense que aquí hay dos cosas bien interesantes. Una que habla del pecado, que es ese pecado por error, y contrapone el pecado deliberado, el pecado que lo haces con toda la intención, el pecado que lo haces despreciando
lo que ya Dios te dice. Y el pecado por error, cuando se peca sin intención o sin pleno conocimiento, ahí hay un sacrificio y un perdón todas las veces que nos equivocamos y venimos con una actitud de arrepentimiento delante de la cruz. Dios nos perdona. Dice la palabra que tenemos abogado perfecto y Dios mira nuestro corazón y nuestras intenciones y podemos encontrar en Él redención y podemos alcanzar en Él gracia y misericordia. Pero el pecado deliberado, ese es un pecado que Dios lo señala y en capítulos pasados también lo hemos visto, cuando se peca conscientemente y con arrogancia, cuando no quieres. Me recuerdo que leíamos lo de la Santa Cena y que voluntariamente, lo de la Pascua, la celebración de la Pascua, y que voluntariamente no la quieres celebrar, estás negando ese sacrificio que Jesús hizo por ti. Y eso Dios es algo deliberado. Dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no recuerdas lo que yo hice por ti? Y aquí también vemos ese pecado en esa misma línea, que es un pecado deliberado, que dice que será cortado del pueblo. Es decir, no quieres estar. Aquí siempre son los temas voluntarios, los temas del corazón. Y dice que la diferencia, una es la diferencia entre esa fragilidad humana de caer, de equivocarnos, y la otra es esa rebeldía del corazón. Y la rebeldía del corazón siempre se castiga. Tú castigas a un hijo no porque se equivoca, no porque tire el vaso, porque se le rompa. Castigas la rebelión cuando conscientemente te está desafiando y no quiere obedecerte, pese a que lo conoce, que lo sabe. Aquí tenemos que el arrepentimiento genuino entonces implica reconocer el error y buscar reparar la relación. ¿Cómo? A través de estos sacrificios que menciona Números. Hoy buscamos reparar el error, venir a la cruz arrepentidos y buscar y restaurar esa relación rota con la cercanía con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, porque aquí se repara la relación por medio de tu actitud, de tus acciones, que tanto buscas a Dios. Incluso si lo llevamos a un plano relacional, si tú te equivocas con una persona, pues vas y le pides perdón y Jesús te llama, ya lo vimos también, a reparar la relación, no nada más a que dices, ay, perdóname ya, no, a reparar la relación. Y eso lo vemos también en Números. El arrepentimiento genuino, entonces decimos que implica reconocer este error y buscar reparar esta relación. En contraste con este pecado deliberado, que refleja literalmente una resistencia voluntaria al cambio. Esto significa que tienes un corazón endurecido. Bueno, no es el caso aquí en nosotros, ¿verdad? Porque estamos aquí escuchando la palabra con un corazón dispuesto, sabiendo, entendiendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y yo le pido a Dios que la palabra que leemos todos los días sea práctica y funcional para nuestras vidas, y que en los momentos del día podamos aplicarla y recordarla. Y tenemos en esa misma línea, un poco más adelante, tenemos el hombre que recoge la leña en sábado. Y te voy a decir por qué es muy importante este tema, porque 32 al 36 dice: cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser ejecutado, toda la comunidad lo apedreará
fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Suena muy, muy fuerte, ¿verdad? Suena muy... Pero recuerden que todavía no venía Jesús y se tenía que establecer como un mecanismo que funcionara. Gracias a Dios que vivimos en la gracia, porque yo ya hubiera sido desaparecida de esta tierra. Aquí vemos que este hombre que recoge leña en sábado muestra un acto de desobediencia intencional, porque él conocía la ley, pero no la tomó con seriedad. Él conocía cuál era la voluntad de Dios y no la tomó con seriedad. Él sabía este mandamiento, pero actuó con desprecio. Eso es algo bien, bien fuerte, porque cuántas veces conocemos cuál es la perfecta voluntad de Dios y que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, pero a pesar de ello no queremos hacerla. Nos hacemos como que no pasa nada, nos hacemos de la vista gorda, pero esto fue considerado como un acto de desdén, de desprecio hacia lo que Dios estaba estableciendo, porque era una responsabilidad colectiva. Mira, cuando yo llevo a mi hijo a la escuela, yo sé que yo llevo, máximo él entra a las 7:30. Si yo llego 7:31 me ponen un retardo en la escuela y se acerca la persona de la entrada y me dice, tienes un retardo y al tercer retardo va a ser una falta para tu hijo, no lo van a dejar entrar. Y yo le digo a mi hijo Daniel, esto no puede volver a suceder porque pues nos tenemos que ajustar a las reglas de la escuela. Si yo deliberadamente al día 2 llego tarde y al día 3 llego tarde, ¿qué va a pasar en la escuela? Pues no van a dejar entrar a mi hijo. Pero si yo deliberadamente estoy llegando tarde, que estoy comunicando que no me importan las reglas de la escuela. Aquí había normas que seguir, había un orden. Dios estableció un orden espiritual en medio de la comunidad y uno de esos era guardar el sábado. Entonces, si él no lo guardaba y no pasaba nada, pues al rato nadie lo iba a guardar. Si yo llego tarde a la escuela y no pasa nada, pues al rato no va a haber esa disciplina, ese orden que corresponde. Y así en cualquier lugar que te muevas, en tu trabajo tienes que llegar a tiempo, en la escuela tienes que llegar a tiempo, en la vida tienes que estar a tiempo también, levantarte a la hora que te debes de levantar para hacer tus responsabilidades tal cual. Y hablando de este punto en particular, entonces vemos que las normas internas pues eran importantes porque dan estructura y Dios ya había formado la estructura y no iba a venir una persona a romper el orden. Entonces, y aparte que era un tema de responsabilidad. Entonces este tema nos enseña, ya llevándolo a una línea más espiritual, es al orden en las cosas que Dios ha establecido y no romperlas. A veces, bueno, pensando en como congregantes, llegamos y hacemos desorden, o no llegamos puntuales, o no estamos haciendo lo que nos toca, y así en la vida, ¿no? No hacemos lo que nos toca, pero aquí nos enseña que a Dios le gusta el orden y hay que alinearnos a su voluntad. Y finalmente vamos a ver, córranle porque ya se me hizo tarde, los flecos del manto. Dice que esos flecos son esas como barbitas, son las borlas en la ropa. Aquí dice otra versión: cuando vean las borlas recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor.
aquí Dios le manda a decir a Moisés que en todas las generaciones venideras se pongan estos hilitos, estos colgantes en el borde de su ropa. ¿Para qué? Estos flecos, dice que era un manto de cordón azul porque representa la presencia misma de Dios. Su función era recordar constantemente los mandamientos y evitar caer en el deseo o la distracción, porque recuerdan que ya veníamos de varios temas de rebelión por la distracción, por el deseo carnal, por los miedos, por lo que sea. Y entonces les dice que todos traigan estos flequitos de color azul para que esto represente mi presencia, para que se estén recordando que yo estoy con ustedes, que yo estoy actuando a su favor, que hay una promesa permanente en tu vida. Esto representa un anclaje, un que estés diario viendo a Jesús en tu vida, que no te distraigas, que no te olvides que Él está contigo. Es un recordatorio continuo de esa identidad que tienes en Jesús y ese propósito que Dios no se olvida de ti. Hoy en día tenemos ese recordatorio que nos lo da el Espíritu Santo en nuestro corazón. No tenemos que andar colgándonos ese cordón azulito, pero todos los días el Espíritu Santo nos revela y tú tienes que entrenar tu mente, tenemos que entrenar tu mente, nuestra mente, para que estemos recordando todos los días a través de la palabra, a través de la oración, a través de la relación con Dios, que Dios está contigo, que Él te quiere llevar a conquistar tierras prometidas, que Él te quiere llevar a otra dimensión espiritual para que llegues a la plenitud en tu vida, en todos los aspectos. Bueno, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de edificación para tu vida. Bendiciones.